Ya hemos comprobado que el verdadero poder no está en los palacios de gobierno, se encuentra en los consejos de administración de las multinacionales que deciden nuestra vida. Eso lo sabemos todos, pero en nombre de nuestra tranquilidad y conciencia cívica, nos empeñamos en creer que la democracia apenas consiste en esto que tenemos. Si ésta se redujera a lo que vemos en el día a día, la llamaríamos de otra manera, poder subordinado a otro poder, por ejemplo, pero no democracia. Vivimos en una plutocracia, porque los ricos son quienes gobiernan y viven. Con esta cita del Nobel portugués José Saramago, iniciamos un nuevo capítulo de Conversaciones en la UPLA. Roméo Langlois, periodista francés, vivió quizás su momento de gloria periodística en abril de 2012, cuando participando de un operativo del ejército colombiano fue secuestrado por las FARC durante 33 días y de ahí su historia personal y profesional cambió para siempre. Bienvenido a este programa de Conversaciones en la UPLA, Roméo. Muchas gracias. Partir esencialmente preguntando con el paso del tiempo desde ese episodio, ya han pasado un poco más de 4 años y algunos meses, ¿cómo valoras, cómo evalúas tú esa experiencia que viviste en Colombia, después de conocer mucho la cultura colombiana y por tanto también la latinoamericana? Bueno, es chistoso porque tú hablaste de gloria periodística y es interesante porque yo en los 33 días que estuve capturado, que estuve preso en la selva, para mí era todo el contrario. Me decía qué falla, qué cabra, qué error, cómo me dejé capturar así, qué imbécil soy. Tenía la autoestima supremamente baja en estos momentos y nunca lo vi como una gloria periodística. Pero sí es cierto que después saliendo me subió un poco más la estima y volvió la moral porque sí vi mucha gente muy querida, que escuché muchas personas de Colombia, de sectores indígenas, de sectores democráticos, de sectores sindicalistas, o sea, de esta Colombia, de la asociación de la sociedad civil que va para adelante, que dijeron que primero me apoyaron muchísimo durante el secuestro, que intentaron, que hicieron cartas abiertas a la guerrilla de las FARC y que después me mandaron correos para decir que el trabajo que yo había hecho y también las declaraciones que yo di a salir de mi secuestro después a la prensa sobre el conflicto colombiano, las razones políticas, históricas, económicas, sociales del conflicto, que todas estas declaraciones que di eran buenas y eso me alegró muchísimo de sentir tanto apoyo de tantas personas realmente. Sí, esencialmente me refería al calificativo de gloria en un conflicto que por supuesto ha fracturado a Colombia hace 40 o 50 años, con una población que muy probablemente desaparecía, ¿cierto? Que muy probablemente igual o supere el número de víctimas de la dictadura en Latinoamérica. Por tanto, ¿cómo tú pudiste adentrarte en la realidad de un grupo que para algunos es terrorista, ¿cierto? Y para otros está de algún modo cumpliendo una función patriótica? ¿Cómo fue esa experiencia de estar ahí, de estar dentro del conflicto y vivir justamente ese episodio que terminó con la vida del sargento Cortés y de otros militares también? Bueno, yo conocía a la guerrilla bastante antes de pasar a las malas un mes entero con ellos. Ya había hecho muchos reportajes con ellos. Interesante decir que mi visión, mi opinión sobre la guerrilla colombiana no cambió después de este episodio, al contrario, todo lo que sentía, todo lo que pensaba de la guerrilla se confortó y me pareció que realmente tenía el buen entendimiento de lo que había pasado. La guerrilla colombiana fue clasificada como terrorista durante mucho tiempo. Ahorita le están quitando este término, este calificativo de terrorista porque están negociando el gobierno con las FARC. Es una gran pregunta, o sea, ha tenido muchas acciones que de todo modo son totalmente contrarias al derecho internacional humanitario. Para hablar de cuáles, diríamos primero las minas antipersonales. El sembrado de mina antipersonal siempre lo han justificado por la necesidad de defender su terreno, etc.
pero las minas antipersonales son un desastre para los militares. Matan militares, pero también matan mucha población civil. He viajado a zonas donde la gente ya no puede cultivar sus chacras, donde los niños cuando van a la escuela les toca ir por ciertos senderos. O sea, es muy complicado el tema de las minas antipersonales. El secuestro indiscriminado, como lo ha hecho la guerrilla de las FARC durante mucho tiempo, eso sí era una violación tremenda del derecho internacional humanitario también. Eso sí es muy importante decirlo. Durante mucho tiempo la guerrilla ha decidido de utilizar el secuestro como arma económica y como arma política. Pero después se dieron cuenta de que eso fue un error tremendo, porque quizás la guerrilla podía tener cierta simpatía en ciertas clases medias, urbanas, de la izquierda, cuando empezó en los años 70 quizás, pero de una manera generalizada, como ha utilizado el secuestro, ha hecho que la guerrilla ha perdido muchísimo este apoyo que podía tener en los primeros años y que le tocó entonces volver a tener apoyo en, digamos, su público tradicional, que son los campesinos que viven en las zonas alejadas de Colombia, donde se cultiva la coca, que es realmente el caldo de cultivo y que es más que todo la población que apoya tradicionalmente a la guerrilla de las FARC. Otro problema que ha tenido la guerrilla también, que era el reclutamiento de menores. La FARC siempre ha dicho, nosotros no llevamos menores de menos de 15 años a la guerrilla, pero ya niños de 13, 14 años a veces han llevado, no de manera generalizada, pero sí lo han llevado también. Entonces, la cuestión no es de saber si son terroristas o no. El término de terrorista es un término sumamente político. Me recuerdo en un documental muy famoso donde gente de la inteligencia israelí, un alto oficial de la inteligencia israelí, dice: el terrorista del uno es siempre el resistente del otro. Entonces, para muchos colombianos las FARC era un grupo terrorista, para otros colombianos las FARC era, como dices tú, una fuerza patriótica que quería hacer una reforma agraria, que quería más participación política de ciertos sectores olvidados de la política, de la población, especialmente sectores indígenas, afrodescendientes, campesinos. Entonces sí, fue muy interesante ver desde adentro todo este proceso, todas las contradicciones de este movimiento, que es una cosa muy esquizofrénica, porque conmigo me atendieron muy bien, hicieron todo para que yo pueda salir no demasiado traumatizado de esto, no me amarraron, me dieron de comer, me curaron la herida bala que tenía, porque me cogieron durante un combate donde yo salí herido. Pero en el mismo momento yo sabía que estos mismos muchachos y el jefe de ellos les daba la orden de llevarme en el monte y de pegarme una bala en la cabeza, lo harían porque les tocaba, porque así es como funciona. Entonces es una cosa supremamente compleja y es, por cierto, muy interesante. Sí, la cultura colombiana tiene la gracia de poder vivir, yo diría que incluso hasta con algo de alegría, este conflicto que ya se arrastra durante parte importante del siglo XX. ¿Tú crees que el acuerdo que probablemente podría suscribir la FARC con el Estado colombiano termine con la violencia? Yo espero que se dé este acuerdo primero, todavía no está ganado, han trabajado muchísimo, llevan muchos años en esto y realmente por primera vez hay un proceso de paz que parece serio en Colombia. Vamos a ver qué pasa con esto. Hay que saber que primero hay fuerzas opositores a este proceso de paz muy fuertes que están reunidas alrededor del expresidente Álvaro Uribe, que sí es un enemigo absoluto de cualquier tipo de paz con la guerrilla que no sea una simple dejación de armas, o sea, que es enemigo de cualquier proceso de reforma política, de reforma agraria, etc. Ahora, puede que haya eso lo que voy a decir es un poco duro, pero puede que haya un proceso de paz entre la guerrilla y el Estado y ojalá se dé. Eso no va a significar para nada el fin de la violencia en Colombia. Quizás al contrario va a generar aún más violencia, esperemos que no, pero es muy difícil saber. Cuando hubieron procesos de paz en Centroamérica entre gobierno y guerrillas, muchos miembros de estas guerrillas empezaron a formar las maras, que se volvieron unas pandillas muy activas y muy asesinas en toda la zona y que están acosando a toda la zona.
¿Qué va a pasar si se da la paz? Vamos a ver, pero mientras existe el problema de la droga todavía, mientras haya campos de coca y mientras va a haber mafias que van a querer controlar estas rutas de la coca, estas zonas de producción y este narcotráfico. Entonces esto va a seguir generando muchísima violencia. Entonces es muy difícil pensar que esto de una vez va a dejar con la violencia en Colombia. Además, la violencia no solo es el resultado de la economía del narcotráfico, también es el resultado de una cultura política. Colombia casi nunca ha estado en paz, desde la independencia y antes, durante la colonia española también había violencia, desde la independencia hubieron muchísimas guerras civiles, o sea, la violencia es parte de la cultura política colombiana, pero un proceso de paz serio entre la guerrilla y las FARC podría llegar a generar un nuevo mito fundador para la sociedad colombiana, quizás con una nueva constitución o con una nueva inclusión política, podría generar una dinámica que permitiría a Colombia dejar este viejo conflicto y entrar en la modernidad, y empezar a hacer una democracia verdadera que respete los derechos, las vidas, la seguridad de los opositores. Si esto se logra dar, eso va a ser un paso fundamental hacia la pacificación de Colombia, eso no hay ninguna duda. Y seguramente, y esperando que este proceso efectivamente de paz llegue no solamente a Colombia, sino que a los países vecinos de Colombia también, y a países también como este que viven también procesos sociales importante, no de la misma magnitud, por supuesto, de lo que ocurre en Colombia. La prensa, por supuesto, tiene un papel importantísimo que cumplir, y yo quería compartir contigo, Romeo, la experiencia, ¿cierto?, de cuando la prensa no persigue este fin democrático, cuando no se entiende la comunicación como un derecho humano, a propósito de la Operación Colombo, ¿cierto?, o caso de los 119 que ocurrió en Chile, y que efectivamente tuvo a la prensa oficialista como cómplice de la desaparición de 119 militantes de izquierda. Te invito a ver esa pieza. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible. Las dictaduras no se llamaron Operación Cóndor, las dictaduras fueron las dictaduras de la seguridad nacional. Dentro de esas dictaduras aparecieron operaciones, como la Operación Colombo, que los chilenos vivieron tan profundamente y tan de cerca, donde se probó un aparato de funcionamiento conjunto, un esquema conjunto. Es decir, para poder hacer Colombo tuvieron que tener la ayuda acá de grupos de la seguridad, de la seguridad argentina, que casi todos venían de las viejas dictaduras y todavía estaban en los aparatos de seguridad. La Alianza Anticomunista Argentina, por otra parte tuvieron ayuda en Brasil. En ese momento se protagoniza la Operación Colombo, donde él decide que esos 119 desaparecidos que le pedían las Naciones Unidas, por supuesto estaban matándose afuera entre ellos. Para eso requirieron la colaboración de los medios de comunicación. Por eso los medios, que casi siempre han participado en todas las dictaduras, adheridos al tema, un poder económico que ha participado en casi todas las dictaduras de América Latina. Fabricaron noticias sobre hechos que nunca existieron para justificar desapariciones de personas. Justamente bajo el alero de la Operación Cóndor se desarrolló la Operación Colombo, que fue una operación tripartita, porque participaron agentes chilenos destacados en Argentina y Brasil y los servicios de inteligencia de los tres países para fabricar una noticia falsa a cuyo efecto
fundaron dos publicaciones. Esto fue en 1975. En Buenos Aires, la revista Lea, que salió una sola vez, y en Curitiba, Brasil, fundaron el periódico O Novo Dia, que salió 3 veces, y en el tercer número fue que publicó una lista de 59 chilenos que supuestamente se habían matado entre ellos en Argentina. La revista Lea ya había publicado lo que faltaba para 60, para la suma da 119. Va a ser muy difícil que sepamos de quién eran esos cadáveres que aparecieron a los que se le pusieron documentos falsos de chilenos, intentando mostrar que era la izquierda que estaba en el exterior y se peleaba entre ella. Eso es lo que se intentó por medio de los periódicos. Fíjense que estuvo tan pensado este asunto de la Operación Colombo, donde ya tenía Pinochet al lado a los grupos terroristas cubanos de Miami, que tenían una gran experiencia en transcurrir por toda América Latina, haciendo atentados, matando personas que, sobre todo, que apoyaban a Cuba, ¿no? Pero haciendo atentados. En esos criterios de que acá estaban peleando cerca de la cordillera, porque ellos decían que unas guerrillas chilenas que nunca habían existido aquí en ese momento estaban atravesando la cordillera más o menos como San Martín, en un momento en que era imposible porque estaba todo vigilado. Entonces podrían haber sido también algunas víctimas que quisieron utilizar para la Operación Colombo, pero la Operación Colombo lo que nosotros tenemos registrado, y es que fíjate que acá no se ha castigado a la gente que intervino en la Operación Colombo. Romeo, a propósito de la nota que vimos juntos, ¿qué significa para ti el periodismo? ¿Cómo se debe ejercer el periodismo desde el punto de vista ético? Bueno, yo no conocía este caso del llamado Operativo 119, este pequeño documental da escalofríos. Uno sabe el grado de salvajismo, de exterminio, de ferocidad que han tenido las dictaduras en el Cono Sur, y ver cómo la prensa no solo se haya tapado los ojos, pero además haya sido parte del complot para encubrir este tipo de operaciones. Bueno, uno se lo imaginaba, no conocía estos detalles, pero sí es muy, muy fuerte. Obviamente, lo que me pregunto es si esto sería posible hoy, por ejemplo. Estamos en una nueva época. Estamos en una época de las redes sociales, de la internet, de los medios alternativos. Ya la prensa de papel ya está perdiendo muchísimo terreno. Ahorita mucha gente está a las buenas o a las malas, pero muchas veces de manera muy eficaz lanzando nuevos medios digitales que tienen una capacidad de investigación, de difusión supremamente alta. Entonces ahorita, hoy, en una sociedad, digamos, no tan cerrada, que tenga acceso a internet, es difícil controlar a este punto la información. En este ámbito, la prensa, si uno ve en Francia, por ejemplo, y en muchos países occidentales, el grado de confianza de las poblaciones, del público hacia la prensa es supremamente bajo. Es muy raro. La gente se la pasa mirando televisión y consumiendo prensa, pero cuando uno hace un sondeo y que le preguntan, dicen que no creen nada a lo que se ve en el periódico. También hay una gran confusión porque el conspiratismo en internet está volviendo una cosa supremamente importante. Hay muchas páginas internet ahorita que manipulan un poquito el mundo, que propagan rumores, que hablan siempre de algún complot generalizado, sea sionista, americano, de los Illuminatis, de muchas cosas. O sea, estamos en un momento que hay una profusión inmensa de información, y a la gente no es que tenga que tener acceso a la información, sino que escoger y ser capaz de saber cuál información es veraz y cuál no.
En este ámbito la prensa tiene un rol fundamental que jugar, tiene que volver a los clásicos, tiene que ser, digamos, verdadera, tiene que ser muy seria, y la prensa sigue siendo fundamental en una democracia. Cualquier democracia sin prensa ética, responsable, no puede funcionar. Efectivamente, y a propósito de la cita con la que partimos, donde se fragiliza un poco el concepto de la democracia, tú mismo viviste, luego de tu liberación por parte de las FARC, una serie de interpretaciones políticas a propósito de cómo el poder económico, político, tiene incidencia en los medios de comunicación, que de algún modo postulaban de que tú eras un infiltrado y otro tipo más de postulados, ¿cierto? Principalmente sobre la base de poder deslegitimar el trabajo de investigación a propósito de lo que se entiende por glorioso del trabajo periodístico que había realizado. ¿Cómo viviste ese momento posterior al secuestro, a la liberación y a tu regreso de algún modo a la condición de periodista? Sí, eso fue muy fuerte. Durante los 33 días que estaba en la selva tenía una radio, entonces podía escuchar todo lo que se decía. Y se decía absolutamente de todo, hasta, digamos, gente del gobierno del expresidente de Álvaro Uribe decía que yo seguramente le había dado a la guerrilla las coordenadas del operativo para que pudiera hacer la emboscada. Se dijo absolutamente de todo. Entonces cuando salí decidí hablar mucho y dar un concepto personal, dar mi opinión personal, cosa que nunca había hecho hacia la luz pública. Lo hacía entre amigos, pero así en los medios nunca lo hacía porque no era mi rol. Mi rol era contar historias y dar información y hacer notas, no decir lo que yo pienso. Lo que pienso no importa. Pero en este momento, como tuve mucha pantalla, lo aproveché para decir en voz alta lo que muchísimas personas piensan en voz baja, pero no decían, especialmente periodistas colombianos. Los periodistas colombianos hay muy buenos, son muy buenos periodistas, pero han sufrido mucho, porque no solo han sufrido las amenazas de los grupos armados, del ejército, la inteligencia permanente, la presión permanente, también han sufrido muchas veces de tener informaciones importantes que querían difundir y que no podían difundir porque sabían que los dueños de los periódicos que los empleaban no iban a permitir que se conociera tal o tal información, el resultado de tal o tal investigación. Aparte de esto han peleado muchísimo, incluso se han hecho también páginas en internet alternativas donde se han contado cosas, pero realmente sí, eso es un drama que tenemos, que es muy agudo. En América Latina es serio, el problema es muy serio. El hecho de que los medios son propiedad de grandes grupos económicos muy ligados al poder político. Eso pasa también en Francia, eso es algo generalizado en el capitalismo mundialista tal como lo estamos conociendo. En Francia también tenemos muchos grandes grupos económicos que están invirtiendo en los medios y no están invirtiendo en los medios porque es una actividad rentable, al contrario, muchas veces invierten a pérdidas en ciertos grupos, pero les da la impresión y a veces la realidad de que les da cierta capacidad de control sobre el resultado y sobre las informaciones que se van a dar, y eso realmente es algo en contra cual hay que luchar de todas las maneras, realmente. Primero de la manera jurídica, yo creo. Los periodistas se tienen que organizar, tienen que fundar comités éticos, tienen que tener sindicatos para tener una capacidad de negociación con los dueños de los periódicos, por ejemplo. Eso es sumamente importante. Y también hay que realmente, yo creo, utilizar las nuevas tecnologías. Esto puede ser utilizado muy bien para difundir informaciones que no van a ser conocidos en medios tradicionales. Eso es sumamente importante también. Sí. Por supuesto que Chile no está alejado de este panorama, siendo Chile el laboratorio que fue durante los años 80 con Milton Friedman y otros, ¿cierto?, que dieron origen a los Chicago Boys y que hicieron de Chile quizás el experimento neoliberal más extremo del mundo. Precisamente desde esa lógica, ¿cómo se motiva a alguien desde tu experiencia para ser periodista, comprometerse en los cambios que requiere el mundo a propósito, ¿cierto?, de poder encontrar un mejor lugar donde habitar para todos y todas sin importar ni su clase, ni su condición social, ni su raza?
¿cómo se hace para motivar a los comunicadores actuales o a los futuros comunicadores que se quieran embarcar en esta travesía que puede tener de gloriosa y también de nefasta? Sí, hay que entender que el periodismo tiene que ser una pasión. La gente no hace periodismo por plata, realmente. O sea, uno sabe que si quiere ganar plata hay muchos otros trabajos que van a ser mucho más eficientes que el periodismo. ¿Cómo se motiva a las personas? Yo creo que la educación es supremamente importante. O sea, el rol que tienen las universidades, que tiene la universidad de acá, que tienen las universidades públicas, privadas, especialmente las públicas, o sea, es fundamental. Debería ser algo muy generalizado. Las leyes educacionales deberían ser muy claras en el hecho de que un país que tiene una prensa desarrollada, una prensa imparcial, una prensa profesional, es un país que va a ir para adelante, porque es un país donde la prensa es el cuarto poder, eso es muy claro. O sea, es un país donde no se van a perder la plata tan fácil, donde la gente no se va a corromper tan fácil, donde no se va a presionar a eliminar un oponente de manera tan fácil. O sea, hay que ver la prensa, los gobiernos tienen que ver la prensa no como un problema, sino como una ayuda para que se mejore el país. Y la sociedad civil también tiene que ser muy exigente. Es muy fácil criticar a la prensa, es muy fácil. Todo el mundo critica a la prensa, es un deporte nacional en cualquier parte. Pero la misma gente que critica a la prensa y que dice, no, esta gente siempre miente, es la misma gente que siempre mira el mismo noticiero, el mismo canal, que no hace ningún esfuerzo para informarse. La información es un deber, pero también, o sea, es un derecho, pero también es un deber. E informarse no es tan fácil. Pero ahorita tenemos internet. Yo digo que la gente ya no tiene, digamos, disculpas por no informarse. Ahorita todo el mundo tiene acceso a internet. Hay que sí enseñarle a la gente cómo se maneja una fuente, cómo se averigua una información, cómo se consigue cuando sabe uno si tal página de internet dice algo mentiroso, si es una manipulación o si es una información verdadera, pero hay que enseñarle un poco a la gente desde muy joven a informarse de manera inteligente. Y yo creo que los ciudadanos tienen que, o sea, es muy bien que la gente se informe sobre la farándula, el deporte, es importante también, es parte de la vida, no todo tiene que ser serio y austero, pero también hay que, yo creo, tener cierta disciplina un poquito y hacer el esfuerzo de saber cómo se informa y de coger información buena, porque también la demanda genera la oferta. Tomo solo un ejemplo, hay una nueva, desde hace ya no es nuevo, pero ya más o menos 10 años, una página de investigación y de periodismo francés, se llama Mediapart. Periodistas muy serios, inventaron una página que es por suscripción. La gente paga 9 euros al mes por tener acceso a todos los artículos que publica. Cuando empezó, todo el mundo decía, no, eso, el modelo económico va a fracasar, esto no puede funcionar, se necesita publicidad para pagar se necesita la pauta publicitaria para pagar la actividad de los periodistas, y resulta que no, resulta que es un éxito, que Mediapart, porque ese es el nombre, ha tenido decenas de miles de personas que han suscribido, que han pagado 9 euros mensuales y que tienen una información de muy buena calidad, y así sigue trabajando, sigue investigando y está empleando y pagando periodistas, además un salario decente, lo que no es siempre el caso. Entonces es posible hacer muy buen periodismo realmente. Romeo, antes que el sol se hunda en el Pacífico, te quiero agradecer tu idea, tu convicción, tu compromiso con ese periodismo glorioso que esperamos todos construir. Agradecer también a la Alianza Francesa Valparaíso que hizo posible la visita de Romeo en la Universidad de Playa Ancha, y a ustedes invitarnos a seguirnos a través de la página www.uplatv.cl. Los esperamos.